Buenos días, mi nombre es Fabiana Castillo Torres, residente de ortopedia de primer año de la Universidad Industrial de Santander. El día de hoy vamos a hablar de anomalías congénitas más comunes de la mano, como lo son la sindactilia, polidactilia, clinodactilia, camptodactilia y dedo en gatillo. Entonces, hablando un poco de generalidades, un momento, por favor, listo. Hablando un poco de generalidades, entonces ya mi compañero nos mencionó en la charla pasada de la embriología. Entonces, para hacer un pequeño recorderis, que en la cuarta semana comienza el desarrollo de la extremidad superior. Es un proceso pues que es complejo, que comienza alrededor del día 26, em, que emerge como una consecuencia del mesodermo de la placa lateral somática y del mesodermo somático entre el noveno y décimo somita. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque en la embriología, en la formación en los ejes proximales, distales, anteroposterior y dorsoventral, estos se controlan por el factor de crecimiento de fibroblasto, por Sonic Hedgehog y la vía de señalización de WNT, que son em, las que se alteran las expresiones génicas en estas alteraciones congénitas. Entonces, esto se da generalmente por ya sea una falla en la supresión de los genes o en la expresión. Entonces, por eso es que se dan principalmente estas alteraciones. Listo, entonces en la epidemiología tenemos que pues son de una etiopatogenia muy variada, que el 85 al 90% de las mutaciones son espontáneas sin una causa definida. Pueden tener componente de factores genéticos, hereditarios, dietéticos, factores tóxicos, infecciosos, drogas, de radiaciones durante la gestación, y en la mitad de los casos la afectación es bilateral y se asocia a otras malformaciones, además de las de la mano. Son motivo frecuente de consulta, tienen una incidencia aproximada de 23 por cada 10.000 nacidos vivos y un promedio de 1 de cada 500 nacidos vivos. Bueno, vamos a comenzar con la sindactilia. La sindactilia es una fusión variable de los tejidos blandos, de los elementos esqueléticos o ambos de los dedos adyacentes. Es una prolongación de la comisura interdigital más allá de los 2/3 de la longitud de la primera falange de dos o más dedos contiguos, determinando la unión total o parcial de los mismos. Puede presentarse con anomalías de las uñas, de los haces neurovasculares digitales o de los sistemas tendinosos digitales, y puede asociarse a polidactilia, clinodactilia, sinfalagismo y sinostosis. Entonces, aquí en esta radiografía podemos ver una sindactilia compleja con fusión del esqueleto axial. Bueno, en la epidemiología de la sindactilia tenemos que es una anomalía congénita frecuente de la mano, una incidencia de 1 de cada 2.000, es bilateral en el 50% de los casos, del 10 al 40% tienen antecedentes familiares hereditarios de forma autosómica dominante, predominio masculino de 2 a 1 por una variabilidad de expresión y penetrancia incompleta. En la clínica, entonces, suelen detectarse poco después del nacimiento. Se da por un espacio interdigital que está afectado y está situado entre los dedos medio y anular en el 57% de los casos y el dedo anular y meñique en el 27% de los casos. Cuando uno examina al paciente y pues ve que hay ausencia de movimientos, puede haber también, pues se puede sospechar una fusión ósea o un dedo accesorio oculto. En los síndromes asociados está el síndrome de rotura del apneus, la simbraquidactilia y la mano hendida o sin polidactilia. Son síndromes que se asocian a la sindactilia. Bueno, en la clasificación, entonces, lo podemos clasificar como simple incompleta, simple completa, compleja o complicada. Entonces, la simple incompleta es cuando la membrana interdigital afecta cualquier lugar entre la comisura normal y la punta de los dedos. La completa es cuando la membrana digital se extienda hasta el extremo de los dedos. La compleja es cuando las anomalías esqueléticas se fusionan lateral a la altura del ensanchamiento distal de la falange.
y la compleja complicada es cuando hay falanges accesorias interpuestas en la membrana interdigital anormal. La incidencia de estas anomalías tendinosas va a aumentar con la complejidad de la sindactilia. En la simple, pues como ya mencioné, son conexiones cutáneas y de tejidos blandos. Y aquí en esta radiografía, pues podemos ver la sindactilia compleja con fusión del esqueleto axial en esta. Listo, entonces en el tratamiento, el principal tratamiento de las sindactilias es el tratamiento quirúrgico. Está indicado en la mayoría de los casos, excepto en una sindactilia leve, incompleta, que no repercuta la funcionalidad del paciente. Los principios quirúrgicos, pues voy a mencionarlos. Lo que se quiere es liberar primero las sindactilias, crear una comisura, unas técnicas de separación y creación de superficies nuevas en los dedos. Luego se ponen vendajes y cuidados posoperatorios que son muy importantes en este caso. Los momentos de la cirugía, bueno, en el artículo que yo leí decía que la corrección en el periodo neonatal era mejor a los 18 meses de vida. Sin embargo, otros autores recomendaban que fuera a los 12 meses para evitar las deformidades. Y pues se necesitan varios tiempos quirúrgicos para corregir la sindactilia. Bueno, aquí también es importante decir que a veces nos toca pues ver riesgo-beneficio de estas cirugías porque a veces la cirugía pues es una cirugía compleja que tiene un riesgo de incrementar la alteración funcional del paciente intentando la separación. Entonces, hay algunas veces que es mejor abstenerse de realizar el procedimiento si pues va a ser mayor el riesgo que el beneficio para el paciente. Entonces, acá lo que les comentaba, la reconstrucción de las comisuras, la separación de los dedos, creación de nueva superficie de dedos y pliegue paroniquio. En el vendaje posoperatorio, pues mencionaban apósitos que deben comprimir todos los lugares del injerto cutáneo y proteger los dedos separados, poniendo los espacios interdigitales, colocando apósitos no adherentes o algodones húmedos y reforzar con grande cantidad de gasa blanda. Se puede también colocar una férula en U para proteger los dedos y los apósitos se retiran a las 2 semanas de la intervención. Hay unos casos especiales que se asocian a la sindactilia, que es la acrosindactilia y el síndrome de Apert. Entonces, la acrosindactilia es una sindactilia que tiene fenestraciones a través de la membrana proximal a la fusión distal. Se observa en la secuencia de la rotura del amnios, es bilateral en el 50% y también puede estar asociado a amputaciones en la mitad de los pacientes. Y el síndrome de Apert es una combinación de la deformidad craniofacial de craneoestinosis bicoronal e hipoplasia mediofacial con sindactilia compleja grave de manos y pies. En este caso hay una mutación del gen del receptor del factor de crecimiento fibroblástico tipo 2 en el cromosoma 10q. Y esta la podemos ver como está en la imagen. Bueno, ya hablando de la polidactilia, pues hay dos tipos de polidactilia, la cubital y la central. En la polidactilia entonces tenemos un lado preaxial, que es cuando es la polidactilia radial, o un lado posaxial cuando es cubital. La del lado preaxial, o sea, la radial, es más frecuente en personas blancas y la posaxial cubital es de hereditaria autosómica dominante con un patrón de penetrancia variable, más frecuente en africanos y afroamericanos, más o menos uno de cada 143. Y la de los blancos es alrededor de uno de cada 1.339 nacidos vivos. En la polidactilia central, entonces, es una anomalía muy rara. Puede ocultar una sindactilia concomitante, que esto es lo que conocemos como una simpolidactilia, un dedo supernumerario situado en la parte central de la mano y no en sus extremos. Es una forma particular de polidactilia central con una duplicación de dedo anular y se produce por una mutación de OXT13 del cromosoma 2. También puede ocurrir de forma aislada o formando parte de condrodisplasia de Graves. Aquí en la imagen de la izquierda podemos ver un niño de 1 año con polidactilia central.
compuesta por 6 dedos, y aquí en la imagen de la derecha podemos ver una polidactilia parcial del dedo índice con duplicación concomitante del pulgar. Bueno, se clasifican en dedo supernumerario A o B. Entonces, el dedo supernumerario A es cuando es un dedo bien desarrollado, pues que requiere una ablación quirúrgica. Y el dedo B es un dedo más rudimentario y pediculado, una yema pequeña o un fino elemento posaxial que puede extirparse sin peligro, ligando la base del pedículo en la maternidad. Entonces, en el dedo A, pues se extirpa, y lo que se hace, como es un dedo bien formado, lo que se hace en la cirugía es el ligamento colateral lateral y el abductor del meñique, pues en este caso, se transfieren al dedo adyacente para que él pues quede con todas sus funciones. Em, Se inmoviliza 3 semanas para proteger las transferencias ligamentosas y musculotendinosas, más o menos así. Y pues se dibuja una incisión elíptica alrededor del dedo que se extiende en dirección proximal para poder lograr una exposición adecuada, y los tendones anómalos pues se extirpan con el dedo supernumerario. Listo, entonces aquí pues como ya lo mencionaba, se trata con la extirpación del rayo, y pues como ya había mencionado en la sindactilia, algunas veces es preferible no operar, porque a veces pueden tener unas conexiones centrales complicadas y pues puede quedar un dedo inestable. Bueno, la simpolidactilia puede quedar oculta por una simpolidactilia que es difícil de tratar, la separación de la sindactilia y la reducción de la polidactilia oculta. Entonces, acá lo que podemos ver es que se trata del dedo índice y el dedo medio con una sindactilia, y también podemos ver un dedo accesorio. Entonces eso es lo que quiere decir una simpolidactilia, cuando hay una combinación de una sindactilia más un dedo accesorio. Bueno, hablando de la clinodactilia, la clinodactilia es una anomalía que surge cuando la alineación de la articulación interfalángica se desvía de manera perpendicular al eje longitudinal normal del dedo. Entonces es una angulación de un dedo en el plano radiocubital distal a la articulación metacarpofalángica. Puede ser una angulación superior a 10 grados. La causa radica en la forma de la falange afectada, y la alteración de la forma se debe a un centro longitudinal asimétrico. Aquí en esta imagen podemos ver una clinodactilia del dedo meñique de la mano izquierda, que se presenta más comúnmente en este dedo. Entonces su incidencia oscila entre el 1 y el 19,5%. Lo más frecuente pues es inclinación radial, es la del dedo meñique, como les mencionaba, y es de herencia autosómica dominante. Aquí en la foto de la derecha podemos ver pues una familia que tiene las dos hijas y la mamá, y pues todos tienen la clinodactilia de los meñiques como un ejemplo de la transmisión autosómica dominante. En la etiología, entonces, pueden ser innatas o adquiridas. La innata es por la mutación del cromosoma 13q32.1 que afecta la placa de crecimiento, y las adquiridas es cuando hay una lesión de la placa de crecimiento, ya sea por traumatismos o congelación. También mencionan artritis inflamatoria con un cierre asimétrico de la placa, o un tumor óseo con un encondroma. La clinodactilia se clasifica en simple, simple complicada, compleja y compleja complicada. Entonces, en la simple tenemos que hay una deformidad de la falange media con una angulación de menos de 45 grados. No describe ninguna deformidad asociada. La simple complicada, una falange media con una angulación de mayor a 45 grados. Y en la compleja, huesos y tejidos blandos menor a 45 grados. Aquí sí tiene una deformidad asociada, que es la sindactilia. Y en la compleja complicada, los huesos y tejidos blandos mayor a 45 grados, y pues deformidad asociada puede ser polidactilia o macrodactilia. En la clínica, entonces, puede encontrarse en el recién nacido lactante, aunque pues la mayoría se puede detectar
un poco más tarde. Se diagnostica principalmente por razones estéticas y puede estar asociado al síndrome de Down. Entonces, en los pacientes con síndrome de Down, pues, sospechamos esta patología. En la radiografía, entonces, pues depende de la edad del paciente y el grado de afectación que tenga, de afectación ósea. Entonces, en el esqueleto maduro, el hueso triangular o trapezoidal, y en el esqueleto inmaduro, centro de osificación secundario mal formado con un paréntesis epifisiario que adopta una forma de C, que ya se los voy a mostrar. Listo. En el tratamiento, entonces, aquí en la clinodactilia no sirve de nada la aplicación de las férulas, ya que pues apenas se quite la férula, el dedo vuelve a su posición pues, pues, deformante. Entonces, el tratamiento en este caso es más estético que funcional. Em, las indicaciones quirúrgicas de esta patología es en una clinodactilia grave que tenga un acortamiento y angulación, o en la que se pueda afectar el pulgar, y lo que se hace es una osteotomía para realinear el dedo o la resección del paréntesis epifisiario longitudinal. Entonces aquí vemos unas fotos de la osteotomía y fijado con dos pines de manera cruzada, y esta es la resección del paréntesis que les comentaba. Bueno, ya hablando de camptodactilia, la camptodactilia es una malformación congénita en la cual tenemos deformidad en hiperflexión de la articulación interfalángica proximal de dirección anteroposterior del meñique. Es importante decir pues que es no traumática, obviamente. La epidemiología entonces constituye el 5% de las malformaciones congénitas de la mano, ocurre en el 1% de la población general. El dedo más afectado es el meñique, en menor medida el anular y el medio. Se clasifica en tipo 1, que es infantil, tipo 2, que es adolescente, y tipo 3, que es sindrómica. El tipo 1 es la forma más típica, el dedo meñique es el más afectado, y pues las molestias estéticas son más frecuentes que las alteraciones funcionales. Es el más leve de todos. El tipo 2 de los adolescentes ocurre predominantemente en las mujeres, más o menos entre los 7 a 11 años de edad. Clínicamente se asemeja al tipo 1, tiene un inicio sutil y luego desarrolla una evolución progresiva. En el tipo 3 o sindrómica está presente desde el momento del nacimiento, suele afectar a varios dedos, y las deformidades son bilaterales con contracturas fijas severas que son constantes. Es la que más causa como malestar de las tres, la más severa. Para el diagnóstico, entonces vamos a tener un déficit de extensión de 60 grados más o menos de la interfalángica proximal, no reductible durante una manipulación pasiva. La postura o actitud encorvada o en flexión del dedo. Pues podemos también tener las pruebas genéticas. La radiografía, entonces vamos a tener hiperflexión permanente de la articulación interfalángica proximal. El síntoma principal es la incapacidad de extender completamente el dedo, los dedos afectados. La función limitada de la mano pues va a depender de la gravedad. Hay personas que pueden experimentar dificultades pues con las pues habilidades motoras finas. ¿Qué anomalías asociadas se asocian? Se desarrollan la mano samba radial, la artrogriposis, síndrome de Marfan y síndrome oculodento digital. Estas pues son las patologías asociadas a la camptodactilia. Listo. En el tratamiento, entonces aquí lo dividen en tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador describe el uso de férulas pasivas o dinámicas y la terapia física. También describe unas férulas estáticas que se pueden utilizar de 15 a 18 horas al día, o unas férulas dinámicas que sí se pueden dejar 24 horas al día, como esta que vemos acá. Ya pues el manejo quirúrgico se da cuando hay un tratamiento fallido de la manera no quirúrgica, es decir, cuando pues la férula no cumple su función o la ortesis no cumple su función, o también donde se alcanza una contractura que es fija en flexión de 60 grados.
Bueno, el dedo en gatillo congénito, entonces es una enfermedad idiopática en la que el tendón flexor largo del pulgar se encuentra engrosado. Hablo del pulgar porque es la más común. Se produce un bloqueo en flexión por engrosamiento del tendón a nivel proximal. Entonces, aquí podemos ver que, bueno, normalmente la flexión del pulgar va a depender del correcto deslizamiento del flexor a través del sistema de las poleas. Entonces, cuando aquí lo que pasa es que se produce un engrosamiento a este nivel donde dice nódulo de nota, más o menos acá, no sé si ven mi cursor, en el nódulo de nota, entonces se produce este engrosamiento que va a producir un bloqueo, em, lo que nos va a producir el dedo en gatillo. Este es como un esquema representativo entre el flexor largo del pulgar y la polea 1 y pues el nódulo de nota que les comento. Bueno, en la epidemiología tenemos que afecta a 3 de cada 1000 recién nacidos vivos. Es más común en la población hispana. En el 25 a 30% de los casos ocurre una afectación bilateral, aunque no suele manifestarse al mismo tiempo. Se ha demostrado que es una alteración del desarrollo porque el nacimiento del tendón pues empieza de tamaño normal, pero en los primeros 3 años de vida se va engrosando. Incluso existen reportes de familia que muestran un patrón de herencia dominante con penetrancia variable, pero pues no existe una predisposición como tal por género, a diferencia del resto de los dedos. Y pues el pulgar en gatillo no se relaciona con alteraciones sistémicas. En la clínica, entonces, va a aparecer más o menos a los 2 años de edad. Se van a presentar con episodios de engatillamiento o bloqueo en los que va a existir una limitación para la extensión que progresa hasta generar un bloqueo ya fijo del pulgar en flexión en la articulación interfalángica y algunas veces está acompañada de molestias o dolor al realizar la extensión asistida del pulgar. Se puede palpar también el engrosamiento del tendón formando el nódulo de nota en la región volar de la articulación metacarpofalángica. Bueno, el diagnóstico, como ya les mencionaba, pues es clínico, es de exploración física, entonces vamos a evaluar los movimientos activos y los movimientos pasivos. En los movimientos pasivos se va a percibir un clic o un resalte de la articulación. No están indicadas aquí las radiografías, a menos que se tenga una sospecha de un diagnóstico diferencial como un flexoducto congénito o en pacientes con artrogriposis, parálisis cerebral o fracturas o luxaciones de la articulación interfalángica. Y pues estos mismos son los diagnósticos diferenciales, los que mencioné. Entonces, para hablar del tratamiento, se divide en menor a 2 años y mayor a 2 años. Entonces, los menores de 2 años, del 10 al 30% pueden curarse espontáneamente y esto aumenta un 60% si se realizan ejercicios de extensión pasiva o terapia física. Y en los mayores de 2 años o contractura fija en flexión, pues ya el tratamiento sería quirúrgico. La cirugía pues va a consistir en realizar un acceso transverso de 1 centímetro más o menos en el pliegue palmar de la articulación y un corte longitudinal en la polea A1. No se recomienda solamente liberar la parte percutánea porque pues como el problema es del tendón, puede llegar a reincidir esta patología hasta en un 30% si no se libera por completo la polea y pues puede llegar a haber un 80% de lesión del tendón parcial en estos casos. Bueno, para llevar a casa, entonces, las alteraciones congénitas de la mano presentan una etiopatogenia que es muy variada, que son de causas multifactoriales, factores genéticos, dietéticos, tóxicos, radiaciones o medicamentosos. Aunque la mayoría son de tratamiento quirúrgico, muchas veces es mejor no operar si va a ser mayor el compromiso de la funcionalidad. Entonces tenemos que tener muy en cuenta la funcionalidad del paciente para tomar una decisión quirúrgica y pues son un motivo frecuente de consulta, principalmente estético. Muchas gracias.